Quien les habla, el padre Agustín Spezza, de Argentina, Parroquia Santa Rosa de Lima, La Plata. Evangelio según San Mateo, y dice así: la generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre María con José, se halló, antes de vivir juntos ellos, que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Ved ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Recordamos en primer lugar que entre los judíos los desposorios o noviazgo equivalían al matrimonio y ya los prometidos se llamaban esposo y esposa. En segundo lugar, nos preguntamos qué sería para un esposo como José vivir con una mujer tan santa, tan pura, tan equilibrada en todo, sin el pecado original. Nos dice el padre Ruta en su maravilloso libro sobre San José. Así: José, dice, como hombre justo, poseído de reverencia para con Dios, temería tomar por mujer suya semejante mujer, con la convicción sincera de que ya no se ofrecía lugar para él al lado de María. Y citando al padre Salmerón, del libro del siglo XVI, decía: en su modestia juzgó él que era indigno de tan gran honor, es decir, de vivir con una virgen tan excelsa. Quería dar al Verbo encarnado y a su Santísima Madre los derechos que les correspondían, es decir, prestarles este honor y reverencia que merecían con justo título. De ahí que pensase dejar a María libre de su compromiso. Reconocía su propia insignificancia, José, y su propia indignidad, y las contraponía a la excelencia y eminencia de su esposa, que iba a ser nada menos que la madre del Mesías y de Dios. Continuando con el Evangelio de hoy, diciendo que María, que estaba desposada con José y antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Tantas cosas sabemos de María y tantas cosas ignoramos. Lo mismo podemos decir de José. Digamos algunas palabras de este gran hombre puesto por la providencia divina y que Dios se valdrá para realizar el acontecimiento más grande de la historia, la encarnación del Verbo. Nos admiramos en primera instancia que la Madre de Dios, después de haber sido engendrada por el Espíritu Santo vivificador, no le haya comentado a José absolutamente nada sobre la aparición del ángel y la maravillosa concepción por obra del Espíritu Santo. Entonces, San José se vio en una situación sin salida, en una tremenda prueba para su fe. ¿Qué podía hacer José, que era un hombre justo, es decir, santo? Jurídicamente, comenta Monseñor Straubinger, tenía dos soluciones. En primer lugar, acusar, según la ley, a María ante los tribunales, los cuales, según la ley de Moisés, le habrían condenado a muerte, lapidado. Levítico, Deuteronomio y también Juan. Segundo, darle un libelo de repudio, es decir, de divorcio, permitido por la ley para tal caso. Pero, no dudando ni por un instante de la santidad de María, el santo patriarca se decidió a dejarla secretamente para no infamarla.
es decir, para no dejarla en evidencia, hasta que intervino el cielo aclarándole el misterio en un sueño. Y qué admirable silencio el de María, continúa Straubinger. Prefiere sufrir la sospecha y la infamia antes que descubrir el misterio de la gracia realizado en ella. Bueno, aquí cabría una pregunta. Si el cielo así probó, dice Monseñor Straubinger, dos corazones inocentes y santísimos como el de José y María, ¿por qué nos quejamos de las pruebas que nos envía la providencia a nosotros? Es la sinceridad de nuestra fe lo que Dios pone a prueba, según lo enseña San Pedro, a fin de que vuestra fe, dice, saliendo de la prueba mucho más preciosa que el oro perecedero, que también se acrisola por el fuego, redunde en alabanzas, gloria y honor cuando aparezca Jesucristo. En fin. Si escrutas mi corazón, dice el Salmo 16:3, si me visitas en la noche, si me pruebas por el fuego, no encontrarás malicia en mí. En primer lugar, entonces, consideremos que José era un hombre maduro, ya lo creo, y lo era, porque era un hombre de fe. La fe hace maduros a los hombres, que se animan sobre todo a dar ese salto de creer en Dios y a las cosas de Dios. Era justo, dice el fragmento, o sea, santo. ¿Y en qué consistía la justicia de José? En el maravilloso libro que comentamos sobre San José, del padre Juan Carlos Rutas, se lee: la justicia de José consistió en la disponibilidad llena de fe hacia la misión que Dios le encomendaba. En la Biblia, la fe es la fuente de toda la vida religiosa. Al designio que Dios realiza en el tiempo, el hombre debe responder con la fe, siguiendo las trazas de Abraham, padre de todos los que creen, Romanos 4:11. Los personajes ejemplares, además podemos ver del Antiguo Testamento, han vivido y han muerto en la fe, Hebreos 11, a la que Jesús conduce a su perfección, Hebreos 12:2. En definitiva, los discípulos de Cristo son aquellos que han creído, como nos dice la Biblia, y que creen. El estudio del vocabulario revela ya que la fe, según la Biblia, tiene dos polos, dice el padre Ruta, ¿no? La confianza que se pone en una persona fiel y compromete al hombre entero. Y por otra parte, una actitud de la inteligencia a quien una palabra o signos permite acceder a realidades que no se ven. Y así Hebreos 11:1 dice: la fe es substancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Y dice el Evangelio que mientras andaba José con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:20. Dice el padre Ruta, María había sido introducida entonces en la esfera de Dios. Y a José, siendo justo, no le tocaba sino retirarse lleno de reverencia ante lo sagrado, como Moisés, como Isaías lo hicieron. Era un bellísimo ícono de gran teología que ahora vemos en la pantalla de YouTube. El nacimiento se llama, de la escuela de Rubliov, siglo XV, Moscú, que, extraído del precioso libro El ícono del padre Alfredo Sáenz, podemos ver en el ángulo inferior izquierdo a San José sumido en profunda meditación, como lo vemos, ¿no? Abajo, izquierdo. Visiblemente, aparte de esa esfera imaginaria, muestra que no es el padre carnal del niño, como sabemos, ¿no? Sino que lo fue el Espíritu Santo, que fue quien verdaderamente la engendró, ya que no la tocó ningún hombre. Aquí, porque habían hecho voto también, ¿no? Aquí, en el ícono, se lo presenta en un momento de tentación a José. Interesante, por lo menos. El diablo, que está vestido de pastor, color negro, como lo ven,
le insinúa dudas a José sobre la virginidad de María. En otros íconos de la Navidad, comenta el padre Sáenz, el pastor, que es el tentador siempre, aparece indicándole un bastón seco y retorcido que no puede germinar. Este ícono, que es un fresco, se encuentra en el monasterio de Terantopov y se titula La tempestad que está en el corazón, ya lo creo, ¿no? Y dice así: así como de este bastón seco no pueden nacer flores, así tampoco de ti, que eres viejo, puede nacer descendencia. También, como se dice en los evangelios apócrifos, así como este bastón seco no puede producir follaje, una virgen no puede dar a luz. Es cierto que San José oyó al ángel que le decía: no temas tomar a María por mujer. José seguramente ya conocía el misterio de la concepción milagrosa, por Isaías 7:14. Era un gran lector de la Biblia, igual que María. Pero eso no lo libra de la tentación. Terminemos entonces con una comparación maravillosa que hace el padre Ruta hablando de José y de Juan el precursor. Juan anuncia y designa al Mesías, Juan Bautista. José recibe al Salvador de Israel. Juan es la voz que se hace eco de la tradición profética. José es el hijo de David que adopta al Hijo de Dios. Por su proclamación oficial, Juan es Elías, el gran profeta. Por la humilde acogida que hace el Emmanuel dentro de su linaje, José es el justo por excelencia. Como todos los justos, espera al Mesías, pero solo él recibe la orden de tender un puente entre los dos testamentos. Mucho más que Simeón, que recibe a Jesús en sus brazos, José recibe al Salvador en su propia estirpe. Reacciona como los justos de la Biblia ante el hecho de Dios, que interviene en su historia, como Moisés al quitarse las sandalias, como Isaías aterrorizado por la aparición del Dios 3 veces santo, como Isabel, que se pregunta por qué viene a ella la madre de su Salvador, como el centurión del Evangelio también, o como Pedro, en fin, cuando dice: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Hermanos, vayamos meditando estos misterios tan profundos que nos van a llevar como de la mano al pesebre de Belén y nos va a ir preparando para la segunda venida de Jesús. Y aprendamos como ellos nos enseñaron y como todos los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento, a ser humildes. Ave María Purísima.